Ajá, chicos, vamos en principio a revisar el tema de que esta semana cerramos con las exposiciones, ¿verdad? Entonces, al cerrar con las exposiciones, recordemos que además el viernes tenemos el parcial por convenio con todos los, digamos, de 18, 13 dijeron que sí, 3 dijeron que no, 2 estuvieron ax- eh, se abstuvieron. Entonces, vamos a tomarnos una hora para hacer el examen el día viernes. Recordemos que el examen el día viernes el parcial es del contenido, primero selección simple, selección múltiple, hay preguntas que es como de arrastrar imágenes, digamos, no hay desarrollo como tal, solo tengo en mente colocar una pregunta, porque digamos, yo tengo el pool ya de las preguntas, pero uno arma el parcial así funciona el sistema, armas el parcial con las diferentes preguntas que has creado. Me falta esa parte de armarlo, ¿no? Estoy pensando en poner una de desarrollo, como de redacción, pero en líneas generales ese parcial es del tipo selección. Si se leen bien los contenidos, incluso he dado los tips de cuáles son preguntas candidatas para el parcial. eh, y lo único es que voy a agregar temas de las exposiciones. ¿Por qué? Porque las exposiciones han sido algunas pregrabadas y la idea es que todos entendamos el contenido de las personas que hicieron ese contenido. Es decir, si yo soy del equipo que está exponiendo el contenido de Angular, debo tener la responsabilidad, así como a mí me ha tocado y me está tocando offline después de clase, es escuchar las exposiciones del equipo que expuso React y que expuso Vue. ¿Por qué? Porque debo llevarme el conocimiento comparativo sobre, bueno, del tema de mi equipo, esto se hace de esta forma. La práctica la voy a tener, pero también quisiera entender, pero en el caso de React esto funciona de esta manera y en el caso de Vue no expusieron esto, pero expusieron esto otro que yo no lo he visto en realidad. Digamos, ese objetivo de comparar, de analizar el tema de las otras exposiciones y en base a ello vamos a tener un par de preguntas que van a los exámenes, un par de preguntas de cada una de las exposiciones, modo que, aunque no haya expuesto el tema, tengo que escuchar la exposición de mi compañero con el tema. Incluso en el laboratorio del viernes, que también voy a hacer el resumen al respecto, tuvimos que, se va a hacer una instalación completa de los componentes de asterisco N, es decir, Mongo, Express, asterisco es cualquiera de los tres frameworks que les toca exponer y el Node. Esa parte está clara en el sentido de que la entrega es para la semana que viene, para el año que viene, para la primera semana. Es una actividad no evaluada, pero a nivel de cuantitativa, pero la idea es que ustedes vayan montando sus entornos. En ese sentido, el asterisco, que puede ser Vue, Angular o React, hay una parte del laboratorio que también tiene que ver con que ustedes vayan a hacer su configuración en base a la investigación de las exposiciones y allí hay un resumen comparativo de varios puntos digamos, por ahí pueden haber las claves de tipo summary, tipo resumen, de contextos similares que se utilizaron en una y otra. Evidentemente, no tan al detalle como en las exposiciones a nivel de las librerías particulares, sino un poco más teórico bueno, cómo utilizar los forms o cuáles son las características de React o de Vue, digamos, hay un resumen dentro de ese laboratorio, que es la idea un poco, aunque no sin el comparativo explícito de la última exposición. Entonces, acabo de dar un resumen. Que ya lo he dicho, y de hecho lo escribí en WhatsApp de más o menos cuál es la línea del parcial a nivel de contenido. Acabo de dar un resumen de qué es lo que vimos el viernes, que si no he montado los videos, los estoy montando en este momento.
de la explicación, porque al final los laboratorios son un instructivo, un manual de instrucciones para que ustedes lo hagan en casa. Ustedes han, digamos, me han corroborado eso, que están más cómodos con llevárselos a casa. Si alguien, igual les he dicho, me quedo en los laboratorios si necesitan un apoyo adicional y lo podemos ir haciendo al momento, aunque los laboratorios están hechos para hacerlos durante las clases. Lo que hemos hecho son las explicaciones, ahí está el segundo resumen. Y ahora vamos con lo que tiene que ver con la exposición del miércoles y las expectativas. Igualmente, tiene que tener relevancia e importancia el contenido. El nuevo contenido de esto tiene que ver con redundancia, con balanceo de carga, con monitoreo de alertas, con backup, pruebas y optimización. La idea es dar conceptos y mecanismos asíncronos y asíncronos el día de hoy, de que esto trata un poco sobre redundancia a nivel genérico, uso de servicios, filosofía Red y SOA. Esto lo hemos visto ya de manera más profunda en algunas clases. El acceso a la nube también lo hemos visto a nivel teórico. Los temas offline y compatibilidad con navegadores es algo que ustedes investigaron, que van a investigar a profundidad en estas exposiciones, pero que en el semestre pasado incluso vimos conceptos generales al respecto, sesiones, ustedes ya lo investigaron para el tema de seguridad, y CIDEL y pruebas lo vimos profundamente o en gran parte en el semestre pasado, pero hemos estado tocándolo varias veces dentro de de ATI 2. Entonces, la exposición 6 es como un, una visita general de temas que hemos visto y además pretende, como lo dice el template, que tengamos el resumen de lo anterior, como que a qué conclusiones hemos llegado con las 5 exposiciones anteriores. Ese material es súper importante para los compañeros porque puede estar el tips de las preguntas que van al parcial, pero además para tener el comparativo de, ajá, en 5 procesos de investigación que además tienen la línea, ojo, tienen la línea de investigación de software de cualquier, eh, digamos, los parámetros para investigar cualquier framework a futuro, si ustedes quieren, bueno, no, voy a trabajar con el framework este que acaba de salir, o no, ya no voy a trabajar con Angular sino con Vue, o ya no voy a trabajar con Vue sino con React, ya no voy a trabajar con React sino con Angular. El parámetro de investigación es la línea de las exposiciones que hemos tenido. Conceptos generales, conceptos de front, conceptos de integración con hardware, conceptos de seguridad y además de ello, en la misma tónica, pruebas de concepto, hacer pruebas de concepto, dar mi opinión como especialista y después de la investigación hacer comparativos para toma de decisiones. Entonces la exposición 6 barre un poco la misma dinámica. La idea es que ustedes puedan hacer pruebas de concepto, explicarlas basadas en ejemplos que consiguen o las necesidades, casándolo un poco a las necesidades de lo que pretenden desarrollar como proyecto. ¿Y cuál es la importancia de estudiar los mecanismos de disponibilidad general a nivel global? Radica en asegurar que el sistema y las aplicaciones estén siempre accesibles y operativas. Nosotros, cuando hacemos investigaciones de framework, tenemos que definir, yo voy a tener 1 millón de usuarios, ¿este framework va a soportar esto? Y eso incluye implementar redundancia para evitar fallos, balanceos de cargo y distribuir tráfico eficientemente, monitoreo, alertas, solucionar problemas a tiempo y asegurar disponibilidad. Así como yo tengo que ver, esto me funciona para la parte de la interfaz, o yo voy a poder decir, mandar esto para una impresora y reviso los componentes de hardware. Así como yo tengo que validar, y esto funciona para la seguridad. Esto tiene las librerías que me van a permitir un acceso seguro para mi usuario. La parte de monitoreo, de manejar alertas y en particular de la disponibilidad de que me va a funcionar para la cantidad de usuarios de mi producto es elemental. Revisar en la comunidad las opiniones sobre la estabilidad de ese framework, de esas librerías, de ese software que voy a utilizar, de esa plataforma, de esa arquitectura que voy a evaluar. Entonces, esa es la pertinencia de esta exposición, buscar los casos de éxito, entender que la fortaleza digital y las estrategias efectivas deben garantizar una continuidad en el servicio y una integridad de datos. Si mi sistema se muere a mitad
Si al usuario 11 se cae mi aplicativo, wow, estamos en problemas. ¿Qué debo conseguir yo entonces con esta investigación dentro del resumen de lo que es la exposición número 6 y lo que es la disponibilidad? Debo entender que voy a satisfacer a un usuario, que mi sistema debe tener eh, continuidad, porque si no, eso se va a traducir en pérdidas económicas y que dentro de mi producto yo tengo una reputación que mantener y manejo un reto constante a nivel de que en el mundo digital hay competitividad fuerte y existe siempre ese reto importantísimo que es que mi servicio esté siempre al día. Si hay aplicaciones que pueden ser un poco menos complejas. 7 por 24 es el caso extremo, pero en un sistema bancario, por ejemplo, la idea es que mi usuario a toda hora pueda acceder, ¿verdad? Existe tal vez un sistema como el de el aula virtual, que probablemente el mayor acceso va a ser en horario de oficina para los profesores, pero que el fin de semana los utilizan más los estudiantes. Entonces también hay que analizar un poco las necesidades de mi sistema para establecer cuáles son las horas picos de ese aplicativo en base a los requisitos, a las necesidades, pero en general dar esa disponibilidad para satisfacer al cliente. ¿Y cuál es el principio? La redundancia, la escalabilidad y la recuperación ante el desastre. ¿Redundancia a qué se refiere? Se refiere a cómo yo puedo, por ejemplo, una base de datos que tenía en un servidor A se muere y cómo levanto la base de datos que tiene una réplica de el servidor en el servidor B. ¿Cómo puedo además también establecer que tengo disponibilidad continua? Si, por ejemplo, yo sé que con 100 usuarios mi framework se murió, pero yo tengo 1000, entonces, ay, ¿cómo lo resuelvo? Ah, bueno, yo debería poder subir una imagen y hay varias capas para resolverlo. De repente, mi usuario, tengo que ver a nivel de mi software cómo configuro que pueda soportar más instancias arriba o más usuarios en línea. Entonces, escalabilidad, esa palabra para nosotros va a ser fundamental y tiene muchas formas de solucionarlo. También podría ser, no, bueno, me acepta 500 usuarios, lo que tengo que hacer es tener otro servidor y balanceo. Existen balanceos lógicos, existen balanceos físicos, donde, como cuando no tengo internet, bueno, no me funcionó mi servicio de internet. Me voy con mi servicio de backup, que es la red de datos de mi teléfono. Lo mismo sucede. La escalabilidad debe permitirme hacer un poco redundancia y un poco crecer de diferentes formas o con diferentes estrategias. Pero, se murió el aplicativo y se cayó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me recupero? ¿Cuánto tiempo tardo en subir el sistema? ¿Tengo para hacer respaldo de lo que murió o se me murió un servidor? Todo eso es una estrategia para que mi sistema esté arriba, pensando también en casos en el cual yo deba recuperar mi información o deba recuperar mi servicio para poder dar continuidad operativa y en base a esa estrategia robusta que asegure esos servicios. Por ejemplo, la reducción de servidores les decía que implica tener múltiples servidores que puedan asumir la carga si uno falla. Y esto asegura que mi aplicación web esté operativa, que incluso durante fallos inesperados se me cayó la base de datos. Levantó el servidor de backup. Son servicios de backup. Ahora, el balanceo de carga, ¿qué quiere decir? Bueno, yo tengo que la estrategia para mejorar la eficiencia asegura que yo tengo una respuesta rápida para satisfacer en base al tráfico de mis servidores. Yo puedo hacer un balanceo entre diferentes para que uno de ellos no se me sobrecargue. Entonces, bueno, recibo 1000 requests, mando el primer request al servidor uno, el tercero al servidor 2 y ahí servidores web como el Tomcat, como el JBoss, que tú puedes configurar el Apache para poder hacer ese balanceo. De repente no, tengo que comprar un servidor físico que es como un switch
que dice, ah, tengo entradas por este lado, ahora esta petición la voy a mandar por este lado. Y además ahí hay una lógica razonable luego de esta implementación, porque si yo hago un request en el servidor A, ¿de dónde voy a obtener el response? La respuesta probablemente la tengo del servidor A menos que sea algo de contenido que pueda ir a un servidor C. Entonces, ese análisis, esa dinámica, ese manejo tiene implicaciones a nivel de configuración, a nivel de lógica del manejo de la operatividad de mi servidor y debo entenderla para poder resolver eh, como estrategia para tener esa resolución, esa estrategia y que mi servicio esté continuamente activo. Escalabilidad, que puede, como les comentaba en principio y en resumen, vertical o horizontal. Mejor un servidor a nivel de optimización que puede ser en la capa de base de datos, en la capa de mi desarrollo, de mi código, en la capa de mi configuración de mi servidor, a nivel del servicio, de mi Tomcat, de mi Apache, de mi JBoss, entre otros servidores que existen, ¿verdad? O puedo crear más máquinas. Y la nube para esto es una maravilla, porque la nube incluso con estadísticas automáticas, ahora algunas de ellas incorporan la IA, resulta que entonces sucede que ella identifica, wow, mi disco duro está ya en un 80%, estoy en crítico, que es algo que tú que puedes cambiar o definir como especialista en operaciones y ella agarra y expando mi disco o levanto un nuevo servidor. Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes para tener respuestas rápidas y que tus servidores estén disponibles al momento de un crecimiento de tráfico. Sobre todo cuando están automatizadas, excelente. Y ahí hablamos también entonces de monitoreo de alertas. Implementar un monitoreo que permita detectar esos problemas antes de que afecten al usuario. Ay, la memoria, me estoy quedando sin memoria. Tengo un sistema automático que me dice, ah, bueno, cuando vaya en el 70 levántame otro server. Las alertas automáticas del equipo de tecnología que nos permitan ir previendo o de alguna manera pronosticar anomalías nos ayudan a tener respuestas rápidas y efectivas para tener la disponibilidad al día. Y si eso no sucede, digamos, si al final se nos cae el servidor, ¿cómo nos recuperamos ante el desastre? ¿Cómo funcionan los sistemas de restauración y respaldo? ¿Cuáles son cuáles son las acciones que debo tomar para que esta interrupción no genere el mínimo costo, el mínimo desgaste por parte de mi usuario? Hay que tener un plan sólido que garantice que esas interrupciones tienen un efecto mínimo ante mis usuarios, ante mi negocio, ante el uso de mi aplicativo. Evidentemente hay que realizar pruebas periódicas, hay que evaluar el rendimiento, hay que em, tener en cuenta que debemos asegurar los componentes para que se logre las expectativas de lo que significa una fortaleza digital dentro del concepto general que permita que se mantenga sólido mi aplicativo. Eso implica capacidad del personal para hacer estas mejores prácticas. Eso implica que debemos estar atentos en las nuevas tecnologías y en los protocolos de seguridad, porque también podría ser que nos hackean. Ese es otro tema donde la disponibilidad se puede perder. Entonces también hay otro franco que es el tema de la seguridad, además de la disponibilidad y la escalabilidad o los aspectos que estamos estudiando, que hemos visto en líneas generales en este resumen. Estar atentos que debemos ser resistentes ante amenazas. ¿Cuáles son las tendencias en este sentido de lo que tiene que ver con esta fortaleza digital, como es llamado a nivel de argot tecnológico? El uso de inteligencia artificial, la automatización, la estrategia, el manejo de pruebas, todos esos temas nos permiten y apuntan y van en el camino de un sistema que esté disponible y eficaz. ¿Basado en qué? En nuestras investigaciones. Y la investigación de este aspecto número 6
¿Qué pretende? Que nosotros entendamos cuando cerremos el objetivo de esta investigación, sumado con las anteriores exposiciones que forman parte de la investigación y que vienen casadas con pruebas de concepto a este respecto, sería que debemos garantizar que nuestro framework, el que vamos a escoger, tenga las herramientas para asegurar un rendimiento óptimo y disponibilidad alta en base a nuestras necesidades, que pueda asegurar que el rendimiento de la aplicación y la disponibilidad es, está respaldada, es crucial para que tengamos una infraestructura escalable y que además vaya en la línea de que cubre los temas de seguridad y autenticación de manera fuerte, de manera robusta, de manera lógica, que nosotros podamos después de mi posición decir, no, este framework realmente no soporta más digamos, estas librerías tienen, en la comunidad hemos investigado o en las pruebas que yo hice de pruebas de concepto, no me va a ayudar este framework a tener una buena disponibilidad. Esa podría ser una conclusión. Porque voy a tener que tener, ¿cuál es mi solución? No, voy a tener que tener dos servidores o no. Sí, esto está demostrado y hay un caso de éxito que es, no sé, de repente Netflix tiene un caso de éxito utilizando este framework y tiene millones de usuarios, así que esto va a funcionar. Digamos que yo pueda tener un resumen sobre cómo podría estar comportándose mi framework ante estos aspectos de disponibilidad y bueno, y que ofrece, digamos, también podrían evaluarlo. Entonces hay una línea de investigación que los va a llevar a las conclusiones y a entender estos aspectos que están dentro de la documentación para investigar cómo alcance esta investigación. Por supuesto, la misma línea del manejo de autoevaluación, autocrítica, donde ustedes van a identificar en, en, en mi autoevaluación cómo expuse el tema, cubrió lo que tiene que ver con la planificación, evaluación a nivel del contenido y esa planificación, como es costumbre, está dentro del documento, el detalle del documento donde indica cuáles son las expectativas, ¿verdad? De la misma línea, con pruebas de concepto, con investigación, con comparativos de los temas, de seguridad, sorry, de los temas de disponibilidad. ¿Cuáles son los mecanismos asíncronos y síncronos? ¿Cuáles son el servicio de filosofía de red? ¿Cuál es el acceso a la nube? ¿Cómo se maneja en esas plataformas? ¿Cuáles son las... Alguien me levantó la mano, ahorita le doy el derecho a palabra. ¿Cuáles son las pruebas de herramienta que debería? Estas son las respuestas y las conclusiones basadas en todo lo que hemos visto en las exposiciones anteriores. En la misma línea, recordemos que también negociamos que estas iban a ser, las previas iban a ser online un par de grupos y luego grabadas las otras o viceversa, y que uno en línea y dos grabadas, pero que esta última iba a ser vi- eh, con cámara abierta, presentación para proyecto formal, un poco, para balancear eso, que es uno de los elementos no técnicos, sino de competencias que deben ustedes desarrollar dentro de la asignatura, que es este tema de, bueno, de comunicar información técnica, de expresión, del manejo de dar conclusiones y dar, de alguna manera, como especialistas técnicos, cómo lo veo yo desde el lado de recibir la información, para mí, para los compañeros que están en clase dar el análisis y sus resultados de una investigación que lleva 4 semanas. ¿Ok? Entonces, esas son las expectativas de esta última exposición, que forma parte de la investigación que han estado haciendo durante esta semana. ¿Quién fue que levantó la mano por ahí? ¿Qué duda o comentario tiene adicional? Fui yo, profe. Adelante.
Yo no tenía una duda era con el tema que estaba mencionando sobre el tener un segundo servidor como backup en caso de que el primero falle y eso. Ajá. Ese mismo tema de redireccionar al usuario a otro servidor no sería un trabajo más asociado a la parte de Kubernetes, con todo este tema de los master y los worker y bueno, los POSI que se empieza como a redirigir dentro de esa lógica en Kubernetes. Sí, pero recuerden que ustedes están en una línea en que tienen que aprender un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Es una función del DevOps o, o del despliegue o cuando definimos la arquitectura, ¿cuál va a ser el accionar si dentro de la disponibilidad de mi sistema alguno cae? Ciertamente existen aplicativos, tanto cuando estoy monitoreando, como cuando tengo servicios en la nube que nos permiten de forma automática habilitarlo. Pero nosotros como área de desarrollo, que es nuestra especialización en líneas, algunos se van por la parte de redes, otros se van por la parte de base de datos, pero en esta materia es más hacia la línea de desarrolladores. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo se ve afectado mi framework o si hay alguna configuración que deba tener abierta y cómo funciona. ¿Ok? Aunque existen herramientas que me hacen ese manejo de manera transparente para mi aplicativo, yo debo conocerlo. Y de hecho, ustedes en la asignatura, si hiciéramos una implementación formal del aplicativo, ustedes tendrían que configurarlo. ¿Ok? Entonces, ciertamente sí, existen herramientas que nos solucionan ese tipo de problemas. Nosotros tenemos que tener claros los conceptos, cómo nos afecta y al fin de cuentas, si existen en algún momento temas de configuración y nos vamos por esa área, tener el entendimiento global al respecto. Eso responde la pregunta, Jonathan. Sí, perfecto. Ok, excelente. Entonces vamos a cerrar la clase de las pautas del miércoles. ¿Todos claros para esa exposición del miércoles?